Podemos adorar, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde. Podemos adorar al Señor en esta noche. Con ese propósito hemos llegado a este lugar para hablar con Dios, para hablar con Él. Podemos adorar su grandioso nombre. Ayúdanos, Señor, a pensar en ti. Ayúdanos, Señor, a adorarte a ti. Oh, aleluya. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos con claridad la majestad única de Dios, llena de gracia y verdad, llena de gracia, llena de gracia y verdad. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y vimos con claridad la majestad única de Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y vimos con claridad la majestad única de Dios, llena de gracia y verdad, llena de gracia y verdad. Ese Dios me dio la oportunidad de conocer su nombre, me llenó con su espíritu y mis pecados él perdonó. Y en los momentos de dificultad, en medio de la tempestad, he visto con claridad la majestad única de Dios, llena de gracia y verdad, llena de gracia
amor, su misericordia para con cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas. El Señor se ha manifestado en nosotros y en medio de la dificultad. Hemos visto su poder, hemos visto su misericordia trabajando en nuestras vidas, hermano. Y ese es un motivo en esta noche en el cual usted y yo podamos adorar su grandioso nombre, su poderoso nombre. Vamos, hermano, levanta tu voz, adoremos a nuestro Dios. Aleluya. Indescribiblemente grande es su amor por mí. He visto su poder en mí. He visto con claridad la majestad única de Dios. Indiscutiblemente grande es su amor por mí. He visto su poder y he visto con claridad la majestad única de Dios, llena de gracia y verdad, llena de gracia y verdad. Aleluya. Te adoramos, aleluya. Hemos visto el poder, la misericordia de Dios cuando dicen amén. Vamos a adorar a nuestro Dios un poco más, hermano. Aplaude tus manos, canta con alegría aquel que ha sido tan bueno. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en tus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en tus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, que han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en tus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, excelso en tus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en tus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¡Aleluya! No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay.
ejército, mas con su Santo Espíritu. Con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia mas con su Santo Espíritu. Es con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu. Es con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia, mas con su Santo Espíritu. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sin cualquier amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sin cualquier amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sin cualquier amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Esta es una fiesta pentecostal. Esta es una fiesta, no es un funeral. Esta es una fiesta pentecostal. Con gozo y alegría vamos a celebrar que Jesucristo vive. Con gozo y alegría que Jesucristo vive. Esta es una fiesta pentecostal. Pablo y Silas también en la noche alababan al Señor. Pablo y Silas también en la noche con gozo y alegría celebrar que Jesucristo vive. Con gozo y alegría que Jesucristo vive. Dios es Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y si tú estás vivo, vamos a alabar a Dios. Dios es Dios de vivos. Y si tú estás vivo, vamos a alabar a Dios. Con gozo y alegría. Jesucristo vive. Con gozo y alegría vamos a celebrar que Jesucristo vive. Tiembla tus manos, hermano. Con gozo y alegría vamos a celebrar que Jesucristo vive. Pablo y
Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás que su bendición viene y te toca. Verás que su bendición y te toca, te toca, te toca, te toca y te toca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás que su bendición viene y te toca. Y verás que su bendición viene y te toca. El Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás que su bendición viene y te toca. Y te toca, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca. Y alábale con las manos, y alábale con los pies, y alábale con el alma y con su vida también. Y alábale con las manos, y alábale con los pies, y alábale con las manos y con su vida también. Y alábale con las manos, y alábale con los pies, y alábale con el alma y con su vida también. Y verás que su bendición viene y te toca. Verás que su bendición. Espíritu, 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 Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu de Dios. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. 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 Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva, se mueve la mano de Dios, es su palabra viva, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, y se mueve con poder, y se mueve con poder, y se mueve, 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 se mueve, se mueve. Se mueve con poder, se mueve la mano de Dios, es su
su bendición tiene que tocar. Nos toca. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Tú eres digno. Tú eres bueno. Aleluya, dale gloria al Señor. Dale alabanza al Señor con tus propias palabras. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Levanta tu voz. Te adoramos, Cristo Jesús. Parece ser que el Rey está aquí. Su presencia la puedo sentir. Y aquellos que rodean su trono también, de seguro el Rey está aquí. Parece ser que el Rey está aquí. Su presencia la puedo sentir. Y aquellos que rodean su trono también, de seguro el Rey está aquí. Aquí está el Rey y su séquito con él. Ángeles de gloria han llenado este lugar para atribuir la gloria y el poder al que es digno de todo el poder. Aquí está el Rey y su séquito con él. Ángeles de gloria han llenado este lugar para atribuir la gloria y el poder al que es digno de todo el poder.
Señor. Tú eres digno, Jesús. Parece ser que el Rey está aquí. Su presencia la puedo sentir. Y aquellos que rodean su trono también, de seguro el Rey está aquí. Parece ser que el Rey está aquí. Su presencia la puedo sentir. Y aquellos que rodean su trono también, de seguro el Rey está aquí. Aquí está el Rey y su séquito con él. Ángeles de gloria han llenado este lugar para atribuir la gloria y el poder al que es digno de todo el poder. Y su séquito con él. Ángeles de gloria han llenado este lugar para atribuir la gloria y el poder al que es digno de todo el poder, al que es digno de todo el poder, al que es digno de todo el poder. Aquí está el Rey y su séquito con él. Ángeles de gloria han llenado este lugar para atribuir la gloria y el poder al que es digno de todo el poder, al que es digno de todo el poder, al que es digno de todo el poder. Gloria al Señor. Cuando traemos sacrificios de alabanza, frutos de labios que exaltan su nombre. Cuando usted sabe a qué ha venido y que ha venido para hablar con Dios y que has venido para adorarle por lo bueno que Él es. No estamos porque seamos perfectos. Hemos llegado aquí porque usted y yo necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia. Hoy, mañana, el sábado, el domingo otra vez, necesitamos todos los días de Él. Puede sentarse, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es verle a cada uno de ustedes. Aleluya. Mirarle que a pesar del cansancio, a pesar de la dificultad, de lo que haya hecho, usted ha llegado hoy aquí. Está en este lugar. Es bueno mirarle. Aleluya. Dile al que está al lado tuyo, atrás de ti, qué bueno que viniste. Voltea a ver. Aleluya. Hermano Felipe, qué bueno que vino. Aleluya. Lo fui a buscar el día que quedamos y nadie me abrió. El día miércoles de la semana pasada fui y toqué la puerta 3 veces. Ahí tuve. Nadie me abrió. Aleluya. Y después fui a buscar a hermana Graciela y tampoco me abrió. Aleluya. Pues no estaba. Qué bueno que están hoy aquí, hermanos, y poder saber que Dios ha sido bueno. Estoy contento también por tener a mi prima Sandra. ¿Qué le podemos decir, hermanos? Bienvenida. ¿Y qué más? Aleluya. Ya vamos a cerrar la puerta, ya no la vamos a dejar salir de su casa. Aleluya. Es prima mía. Aleluya. Y es bueno ver que puede disponer su corazón para venir al culto, para buscar de Dios. Aleluya. Y vamos a orar por la ofrenda, hermano, y vamos a impedir a hermano Josías que sea pasando por el ofrendero y sea pasando cada uno de los lugares, y después de haber pasado, después de haber pasado vamos a orar por ella. El día viernes, el día de mañana, tenemos un estudio bíblico a las 7 de la noche. Estamos teniendo estudios bíblicos en este lugar, hablando temas correspondientes a la salvación. Estamos ahorita con un tema en particular, y cuando nosotros podemos pensar que necesitamos aprender, estaba escuchando un verso bíblico en estos días, me parece que fue el día de ayer, y estaba escuchando este verso que decía: emoción sin conocimiento no sirve de nada. Emoción sin conocimiento no sirve de nada. El Israel del primer pacto pereció por causa de conocimiento. Y cuando nosotros estamos en constante aprendizaje, y en verdad que podemos decir eso, hermano, constante aprendizaje, porque tal vez usted ya aprendió algo y con el tiempo lo olvidó, y cuando usted lo olvida y lo puedes y se te vuelve a enseñar, usted puede recordar y aprenderlo o recordarlo otra vez. Algo que usted olvida, pues no sirve de nada, ¿no? Estaba yo pensando en ello, y cuando nosotros podemos esforzarnos por aprender, hermano, esté aprendiendo. Los días viernes a las 7 de la noche, el día de mañana, el día domingo nuestro servicio a las 11 de la mañana, y vamos a orar, hermano. ¿Por qué no se pone de pie? Y vamos a orar por la ofrenda. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias, Señor, por lo que hermanos con un corazón agradecido quieren dar a ti. Bendiga, Señor, al dador alegre.
Multiplícale, Señor, multiplica aquello que ha quedado en sus bolsas, multiplica aquello que está en sus hogares, Señor, aquel que con alegría ha dispuesto dar a ti, Señor, con gozo. Bendice, Señor, prospera la fuente de trabajo de cada uno de mis hermanos, y aquel que está teniendo dificultades, Señor, económicas, abre esa puerta de bendición para él, para ella, y sea usted derramando bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús. Amén. Y así de pie, hermano, vamos a invitar a hermano David. Él es el que nos va a compartir la palabra del Señor en esta noche. Y si usted ha venido dispuesto a oír, el Señor va a hablar contigo. Y si tú no quieres escuchar, no importa qué predicador esté aquí. Si usted no quiere oír, si no traes hambre de oír, nada te edifica. Pero si usted vino con ganas de escuchar, dile al que está a tu lado, ¿quieres oír? Dile, ¿quieres oír? Dios va a hablarte. Gloria al Señor Jesús, que el Señor Jesús le bendiga. Y yo le invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Números. Números en su capítulo 13, en su verso 27, cuando lo tengan pueden dar una alabanza a nuestro Dios. Vamos a dar lectura desde el versículo 25. Número 13, 25. Gloria al Señor Jesús. Números en su capítulo 13, en su verso 25. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La tierra ciertamente la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguer, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en los montes, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando a nuestra vida hoy. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia y te pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas hablando a nuestro corazón, Señor, oh Dios. Pon palabras en mi boca, Señor, oh Dios, y que podamos salir, oh Dios mío, de este lugar bendecidos. En esta hora, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento dando una alabanza a nuestro Dios? Gloria a nuestro Señor Jesús. Dos formas de pensar es la que siempre están en nuestra vida. Dos formas, las cuales muchas veces una es buena y otra es mala. Y son las que ciertamente nos impiden alcanzar las cosas. Podemos encontrar a través de la Escritura que muchas veces pensamos en forma de esclavos
y otras veces pensamos en una forma de que somos libres. Ciertamente hoy en este culto, en este servicio, estuvieron esos dos pensamientos en la vida de muchos, pensamientos en los cuales venían a tu mente y te decían: ciertamente no eres merecedor de estar aquí. Dios no puede escucharte porque has pecado demasiado, porque le has dado la espalda. Y otro pensamiento venía a tu vida en el mismo momento y te decía: pídele a Dios perdón y Él te puede perdonar. Y ciertamente esos pensamientos no nos dejan poder muchas veces concentrarnos en lo que estamos haciendo. Muchas veces nos distraemos con frecuencia, pero ¿de qué manera estás pensando tú hoy en este día? ¿Has oído que Dios esté en este lugar? ¿Lo has podido sentir? En algunos no lo pudieron sentir, por más que les decía: Dios está aquí. Y por más que la Escritura dice que Dios habita en medio de dos o tres, pero todo consiste en la forma en la cual tú estás pensando. ¿De qué manera estás tú pensando en esta hora? Cuando un niño nace, él no conoce el miedo. La inseguridad, él no tiene complejos, él no tiene envidia. Ciertamente el paso de los días y de los meses, tanto de los padres como de la misma familia, le comienzan a influir en su vida, cada uno de estos, en sus pensamientos. Yo a mi hijo le digo que él no puede llegar más allá del límite de la cama o del colchón, porque si se cae, le va a doler. Y ciertamente muchas veces él se ha quedado al límite del colchón y mira hacia abajo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que él comience a pensar que si pasa ese límite, él va a sufrir. Él va a conocer lo que es el dolor. Por eso cuando Dios comienza a llamar a su pueblo, como lo podemos ver cuando comenzó el Éxodo, dice la Escritura que Dios comenzó a sacar al pueblo de Israel de esa manera de pensar que eran esclavos. Por más de 400 años ellos fueron esclavos. Imagínense, estuvieron pensando que aunque salieron de Egipto, seguían con esa mentalidad. Aunque Dios les mostró su gloria y su poder y Dios les dijo que los iba a hacer libres, cuando algo salía mal, ellos querían volver a ser esclavos. Aunque Dios ya les había dado la libertad. Dios ya los había sacado de la tierra de Egipto. Dios ya los había hecho pasar por el Mar Rojo. Pero ellos seguían pensando como esclavos. Y ciertamente hemos visto a través de la Escritura que cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, ellos se simboliza que el bautismo en la vida de ellos como en la vida de nosotros. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, somos libres. Solamente 2 amenes, todavía algunos no lo pueden creer. Pero cuando usted baja las aguas del bautismo, Dios perdona todos sus pecados. Denle fuerte ese aplauso a Dios. Por eso es necesario ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque cuando nosotros somos bautizados, somos libres de todo el pecado que había en nuestra vida. Dios nos ha perdonado y nos ha hecho sus hijos.
Pero como el pueblo de Israel en el tiempo del desierto, ciertamente el enemigo volvió a trabajar en sus mentes para volverlos a esclavizar. Y es lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros como cristianos. Después de que somos bautizados en el nombre de Jesús, viene nuevamente nuestra antigua manera de vivir, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, y comienza a hacernos pensar que no podemos seguir a Dios. Hay otros que se quedan atrás, no cruzan o no son bautizados. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de decirle, es que no vas a poder. Es que vas a fallarle a Dios. Yo he conocido a mucha gente que piensa de esa manera. Y por más que uno le trata de enseñar con la escritura que cuando Dios entre a su vida le va a dar el poder para poder vencer al pecado, aún así no lo podemos hacer que piense de una manera en libertad. Por tanto tiempo que ha estado pecando, por tanto tiempo que ha vivido en ese lugar, el miedo, la inseguridad, los complejos, lo hacen pensar que Dios no es poderoso para hacerlo realmente libre. ¿Usted qué piensa? ¿Usted es realmente libre? ¿O está peleando con esa mentalidad en esta hora que no se puede? Es que, hermano, cada vez que intento, al otro día vuelvo a hacer lo malo. Es el enemigo tratando de esclavizar tu mente nuevamente. Y más si te estás juntando con gente que no ama a Dios, que te hacen pensar que servir a Dios es difícil, va a ser difícil, que va a ser difícil dejar tu manera de vivir, pero no. Todo es posible si tú puedes creer que Jesús tiene el control de tu vida. En Isaías, en su capítulo 43, en su verso 18, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Isaías, en su capítulo 43, en su verso 18, dice así en el nombre de Jesús, Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Comienza Dios a hablarle al pueblo de Dios y le dice, no te acuerdes del tiempo que estuviste viviendo en cautiverio. No te acuerdes de lo que estuviste haciendo, de cómo fuiste maltratado. Dice, no te acuerdes de estas cosas pasadas, de lo que tú antes eras. El verso 19 dice aquí, yo hago cosas nuevas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Aleluya! Dios tratando de hacer que el pueblo comenzara a pensar de una manera libre. Pero pensar de una manera libre es muy difícil para aquel que sigue pensando en las cosas pasadas, en que no se puede. Es bueno, gracias a Dios, tener en esta iglesia sangre nueva, pudiéramos decir, jóvenes que están siendo impulsados,
Jóvenes que ciertamente cuando salimos a evangelizar, ciertamente hay un poco de temor, un poco de miedo. Pero ellos salen tratando de complacer y tratando de enseñar a las personas que en Jesús hay libertad. Ciertamente el enemigo trata de impedir que haga las cosas, porque eso es lo que el diablo quiere, detenerte, que tú puedas hacer algo poderoso en las manos de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo te ha detenido a hacer las cosas? ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho es que no se va a poder? Ese es un pensamiento de esclavitud. Muy pocos amenes, pero eso es cierto. Se nos predicaba el día domingo acerca de Moisés. Moisés, dice la escritura, él fue criado como un egipcio en libertad. Pero por nacimiento, por sus padres, él era un esclavo. ¿Está conmigo? Porque fue criado como egipcio, era libre. Pero la sangre que corría dentro de él era esclava. ¿Cuánto tiempo Moisés estuvo pensando que él era un esclavo? ¿Cuántas veces Moisés estuvo peleando contra sus pensamientos? Él quería ir tal vez con su pueblo, pero si él iba a ser esclavo. Y él si permanecía con los egipcios, él era un hombre libre. Dos mentalidades estaban en la vida de Moisés. Y una de ellas tuvo que ser la que iba a ganar. Cuando dejó, dice la escritura en el libro de Romanos, que por la fe Moisés, siendo grande o hecho grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que lo mantenía en libertad era que él estaba viendo que Dios lo había hecho libre. Aunque el enemigo le estaba intimidando diciendo, si sales de Egipto, el rey te va a esclavizar. Pero el diablo solamente trataba de atarlo para que él no fuera un libertador, para que Dios no lo pudiera usar. Y es lo mismo que está haciendo en la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí, tratando de esclavizar nuestro pensamiento. Ya somos libres por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Él hizo en aquella cruz, en aquel Calvario. Ya somos libres desde que tú y yo nos bautizamos. Pero Él quiere seguir siéndote esclavo. ¿De qué manera estás pensando tú? Tu familia puede ser libre. Tú puedes ser libre. Tu familia puede estar en la casa de Dios. Pero todo depende de la mentalidad que tú tengas el día de hoy. Se te puede estar diciendo, tu familia va a ser salva, pero en tu mente estás diciendo, es que tal vez no puede ser, es que usted no conoce, es que usted esto, es que usted aquello. Ese es el enemigo tratando de esclavizar tu mente.
y mantenerte en ese lugar para que tú no pelees por esa libertad. Una mente esclava se conforma con lo que está acostumbrado a hacer. Está acostumbrado a ver. Está acostumbrado de la manera en donde él vive. Que cuando sale de ese lugar no sabe qué hacer. Hay duda, hay incertidumbre en su vida. Aunque ciertamente Dios dio esta palabra desde muchos años atrás y Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el problema Dios va a estar. En la tentación Dios va a estar ahí contigo. En la necesidad, en la enfermedad. Todo es que tú decidas a mantenerte en libertad. Los espías habían sido instruidos por Moisés. Los espías habían visto lo que Dios había hecho a través de Moisés. Pero ellos no pensaron nunca como Moisés, ni como Dios quería. Dios les mostró la bendición que había si ellos decidían dejar la esclavitud. Dios te está mostrando a tu vida la bendición que hay si tú estás decidido a dejar de ser esclavo, a dejar de vivir en el pecado, a dejar de vivir en la maldad. Dios te está mostrando su poder, su gloria, los milagros, lo que Él puede hacer en tu vida. Pero todo depende de cómo tú estés pensando cuando lo estás mirando. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Tú que no has sido bautizado en el nombre de Jesús. Dios ha cambiado tu vida. Cuando lo has necesitado y le has clamado, Él ha estado ahí. Él te está mostrando su poder, pero todo depende de la decisión que tú tomes. Encontramos en el libro de Mateo, yo quiero que vayamos al libro de Mateo en su capítulo 14, en su verso 28. Aleluya. Mateo en su capítulo 14, en su verso 28, ya todo lo tenemos. Vamos a leer desde el verso 25, dice así. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el mar. Hagamos una pausa ahí por un momento. ¿Usted cree que se puede caminar sobre el mar? Tu mente te dice, no se puede. Pero cuando confías
en el poder de aquel que te llamó. Él dice, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Pedro vio cómo Dios levantaba muertos, cómo Dios echaba fuera demonios, cómo Dios sanaba a la gente. Y él comenzó a pensar en el poder de Dios. Eso lo orilló a Pedro a decirle en ese momento a Jesús, si tú eres, manda que yo camine sobre el mar. Aleluya, aleluya. Los otros 10 estaban con el miedo y con pensamientos de que no se podía, de que era su fin. Pero había un hombre que estaba pensando que él podía caminar sobre el mar. Él estaba viendo lo que estaban viendo los otros 10. Él estaba viendo que la tempestad era fuerte, que los vientos eran fuertes, que el mar estaba rugiendo con fuerza. Pero eso no lo hizo pensar como los otros 10. Si yo hubiera estado ahí, yo no le hubiera dicho, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre el mar. Pero Pedro era un hombre que estaba decidido a andar sobre el mar. Y dice la Escritura que Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre el mar. El verso 29, vayamos nuevamente. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca caminó. Para la mente humana dice no se puede. Para la mente de Dios, joven, no hay nada que te detenga. No hay nada que tú no puedas hacer, siempre buscando el poder de Dios. Esa es la mentalidad que debes tener. Hermano que te vas a bautizar, o hermana que te vas a bautizar, ciertamente el pecado va a estar tocando a la puerta, pero si tú te mantienes con la mentalidad de que Dios te ha hecho una nueva criatura, de que Dios va a estar contigo en medio del problema, en medio de la dificultad, vas a salir vencedora, vas a salir vencedor, porque Dios está contigo. En 2 Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque el Señor Jesús dijo que cuando tú te bautizaras en el nombre de Jesús, ibas a ser nuevo. Dios iba a quitar esa mentalidad de esclavo, de que estás sujeto a la tentación, de que estás sujeto, no sé, a cosas que estabas acostumbrado a hacer en el mundo. Dice la Escritura, cuando tú eres una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas han pasado. Pero necesitas comenzar a creer, porque ciertamente cada uno de los que nos vemos hoy aquí, en el transcurso de los años hemos tenido tropezones, caídas ciertamente, pero eso no nos ha hecho regresar al mundo.
Dice la Escritura que Pedro, al cambiar la mentalidad, a cambiar la vista que tenía, que estaba viendo a Jesús, comenzó a ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Comenzó a ver que los vientos eran fuertes y tuvo miedo. Y dice la Escritura que comenzó a hundirse. Ciertamente cuando los problemas han sido fuertes en nuestra vida, cuando las necesidades han sido fuertes en cada uno de nosotros, y cuando hemos sentido que nos estamos hundiendo, hacemos lo mismo que hizo Pedro. Aleluya, aleluya. Dar voces a aquel que nos llamó. Dar voces a aquel que nos hizo salir de aquel lugar de pecado para poder ir al cielo. Comenzamos a gritar y a decir: Señor, sálvanos. Aleluya. ¿Y qué cree que va a pasar cuando usted grita? Lo mismo que pasó con Pedro. Dice: al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho estas palabras a cada uno de nosotros cuando pensamos que Dios no lo puede hacer? Para Dios no hay nada imposible. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero muchas veces está en tu mente lo que vas a poder hacer. Estaba con mi pequeño, con Samuel. Después de cenar, él comenzó a sentirse mal, pero se fue a dormir. Y él decía: me duele mi estómago, me duele mi estómago. Yo pensé, dije, pues le va a dar diarrea. Se sobrecargó, le gusta comer mucho a mi hijo. Y yo pensé, dije, es eso. Como a las 12, algo me despertó, los gemidos de alguien, y abrí los ojos y me paré y fui a verlo, y él se estaba, pudiéramos decir, revolcando en la cama de dolor en su estómago. Me decía: papá, me duele mucho. Y comencé a decir: ¿dónde te duele? Y él ya me comenzó a decir. Le digo: ¿no quieres ir al baño? ¿No tienes ganas de vomitar? Dice: no. Dice: me duele. Y comenzó a venir a mi mente, pues ciertamente, temor. Y dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Pues los hospitales no creo que me lo acepten. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Ahora qué hago? Y después vino a mi mente otro pensamiento de cuando yo me enfermé igual del estómago, y dije: Señor, ¿será eso? Porque yo le preguntaba: ¿es en la boca del estómago? ¿Es más abajo? Dice: es más abajo, dice. Y él estaba doblado del dolor, y yo le dije: pues vamos a orar, vamos a ver qué pasa. Pero en mi mente estaban dos pensamientos. Uno que me decía: Dios no lo va a poder hacer. Tú has dejado de permanecer bien. Si hubieras estado orando constantemente, si estuvieras empapado del poder de Dios. Para Dios esto no es difícil, pero el diablo trabaja en nuestras mentes. Y más cuando no estamos bien puestos de pie. Y yo estaba con esa incertidumbre en mi vida. Y decía: ni modo, voy a despertar al pastor, le voy a decir que ore. Si yo no puedo, pues tal vez él sí puede. Y muchas veces esa es nuestra manera de pensar, para que Dios no pueda usar tu vida, para que tú te detengas, para que tú no veas lo que Dios puede hacer contigo. Dios quiere usar
todo consiste en tu mentalidad, en que si vas a vencer o simplemente te vas a hacer al pensamiento que tienes. Yo no sentí que habíamos orado mucho. Mi esposa después llegó y estuvimos ahí orando. Dice mi esposa que ya nos fuimos a dormir como a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, ya no me acuerdo. Y en lo que estábamos orando y estábamos llorándole a Dios, que Dios hiciera un milagro, que Dios tocara el estómago de mi hijo, que Él me asusta más fuerte. Suelta un grito. Dije, híjole, Señor Jesús, esto ya se puso más feo. Ni modos, voy a agarrar ese carro, no sé si llegue, pero lo voy a tener que agarrar. Voy a hacer algo. Él grita y llora. Y él dice, papá, papá. Y le dijo, ¿qué? Dios me sanó. Dios me sanó. Dios quería mostrar su poder, pero muchas veces nuestra mentalidad nos obliga a ser esclavos del temor. Nos obliga a regresar hacia atrás. Muchas veces estamos viendo el poder de Dios, que Dios puede sanar, que Dios puede perdonar pecados, que Dios puede hacer tremendas cosas. Lo hemos visto en el transcurso de los años que hemos estado en su casa, pero cuando estamos en el problema, en ese momento, nuestra mente es débil, nuestra mente tiene miedo. Es tiempo de callarle la boca al diablo y de decir como dijo Caleb, más podremos nosotros que ellos. Ciertamente él no negó lo que había en aquel lugar. Ciertamente él dijo, sí, las ciudades son fortificadas, hay gigantes, ciertamente va a ser difícil. Pero él dijo, más podremos nosotros. Aleluya. Yo te invito a ponerte de pie. ¿Qué quieres ver de parte de Dios? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás tú anhelando? Ciertamente las circunstancias y lo que tú estás mirando a tu alrededor te hacen tener miedo. Ciertamente los comentarios de otras personas te dicen, no se va a poder. Y tal vez es tu propia familia la que te dice, no se puede. ¿Para qué insistes? ¿Para qué sigues? Calla a ese diablo. Y dile, si yo pienso como tú, tal vez no se puede. Pero hay alguien que me llamó, hay alguien que me ha mantenido todos estos años. Han venido dificultades ciertamente, han venido enfermedades, escasez, problemas ciertamente. Se ha vuelto difícil este caminar. Pero aquel que me llamó también me dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo voy a estar contigo en los problemas.
yo voy a estar contigo en la tempestad. Yo voy a estar contigo en el miedo. Porque ciertamente tenemos miedo y hay que aceptarlo. Pero ese miedo te paraliza o te hace avanzar con mucho más fuerza. Porque el libro de Romanos nos dice, porque se sostiene como viento al invisible. A Jesús no lo vemos. Ciertamente podemos decir es un Dios invisible, pero hay que sostenerse como viéndolo. Yo te invito, vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Vamos a decirle que ciertamente en el problema en que estás, en la dificultad que andas, en la necesidad que tienes, en la enfermedad, dile ciertamente, Señor, yo tengo miedo. Yo no sé qué puede pasar. Pero si tú vas conmigo, todo puede salir bien. Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que muchas veces hemos tenido miedo ante la necesidad. Hay muchos que en este tiempo, Señor, oh Dios, con la enfermedad que hay, que está azotando al mundo, tienen miedo, Señor Jesús. Pero en esta hora venimos a ti, clamamos como clamó Pedro, como clamó él y dijo, sálvanos. Señor, en esta hora salva a tu pueblo. Rompen cadenas. Salva a cada uno de los que estamos aquí. La oración. Saca esa mentalidad de esclavo. Viva muralla. Porque tú nos has hecho libres. La oración de proezas. Se rompen cadenas. En esta hora, en el nombre de Jesús, oración. ayúdanos, ayúdanos, oh Derriba Dios. muralla. Con la oración de fe sanará el enfermo. La oración levanta al caído. Con la oración de fe sanará al enfermo. La oración levanta caído. Gracias Dios por las pruebas que me acercan a buscar tu presencia. Gracias Dios por las pruebas que me acercan a buscar tu presencia. Solo en ti encontramos paz, solo en ti encontramos refugio, solo en ti, solo en ti, Jesús. Solo en ti encontramos paz, solo en ti encontramos refugio,
solo en ti, solo en ti, Jesús. De rodillas o de pie, con un clamor desde nuestro interior, de rodillas o de pie, levantando nuestras manos ante el Rey, con un clamor desde nuestro interior. Solo en ti encontramos paz, solo en ti encontramos refugio, solo en ti, solo en ti, solo en ti, Jesús. Solo en ti encontramos paz, solo en ti encontramos refugio, solo en ti, solo en ti, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos.